Bueno, el día de hoy vamos a analizar un proyecto desde el punto de vista del estándar. Para ello vamos a tomar el Bulk Building, que es uno de los proyectos de ejemplo que se usa aquí dentro de la empresa para mostrar precisamente ese estándar americano que tanto nos caracteriza. Normalmente el estándar americano va a tener se puede conocer como estándar hiperreferenciado, es decir, normalmente en vez de darse los detalles directamente en el plano que se está haciendo, básicamente lo que se hace es crear una referencia a otro plano. Dentro de los planos más comunes encontramos los de cover sheet, en donde se van a dar algunas de las partes más importantes para poder empezar a leer ese plano que se va a desarrollar. Entonces normalmente esos planos iniciales siempre van a dar como una breve explicación o digamos como unas generalidades de qué se debe tener en cuenta para poder leer el plano. Normalmente siempre va a tener abreviaciones, que son estas de aquí: Material Legends, Symbol Legends, que viene siendo la explicación de qué símbolos y cómo son, qué representan; el Code Summary, que viene siendo normatividades, códigos que está tomando para poder desarrollar el proyecto; el Sitemap y el Vicinity Map, que en muchos casos solamente se ve el sitemap e inclusive tiene su propio plano específico de eso; el Project Team, que viene siendo las personas que son responsables dentro del encargo; y el Drawing Index, que viene siendo el índice del proyecto, es decir, qué contiene cada una de las plantas. Empecemos por el primero: abreviaciones. Las abreviaciones normalmente van a referirse directamente a palabras las cuales, como si fuera un diccionario, cubren o explican situaciones completas con una sola palabra. Por ejemplo, typical se reemplaza por type, o sea, TYP, que básicamente, ¿por qué se usa esa palabra y dónde lo podemos encontrar? En algunos casos, cuando estemos viendo detalles, vamos a encontrar estas pequeñas abreviaciones para poder acortar la palabra completa. Esto nos sirve porque en muchos casos se colocan en cotas o de pronto se colocan en espacios muy reducidos y necesitan la abreviación. Ahora, esto prácticamente cómo nos funciona a nosotros como arquitectos. Cuando vayamos a leer un plano de estos y de pronto encontremos alguna terminología a la cual no entendamos o no sabemos a qué se está refiriendo, hay que dirigirse precisamente a este cover sheet, a estas leyendas, para poder revisar exactamente qué quiere decir. Otra de las más comunes de las herramientas que utilizaremos sería la Material Legend, la cual representa una representación gráfica de cada uno de los materiales presentes en el proyecto y visualmente representables. Por lo tanto, digamos en el caso del Gypsum Board, cada vez que veamos una layer cortada de esta forma y con este patrón específico, nos daremos cuenta que es un Gypsum Board. En el caso concreto lo mismo y cada uno de los diferentes materiales. Hay que tener en cuenta que esto solamente es cuando los elementos suelen ser cortados o visualmente a la vista, o sea, es decir, puede verse en una fachada o en una sección de los elementos en alzado. Por lo general en planta no veremos este tipo de representación. Otra de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta son las Symbol Legends, que viene siendo básicamente el inciso en donde se explica cómo se va a representar cada uno de los símbolos para poder mostrar los elementos del proyecto. Vamos a empezar con el primer Room Identification Number. En este caso, la indicación o la leyenda dice que en la parte superior va a haber el Room Name y luego el Room Number. Hay que tener en cuenta que el Room Number en proyectos americanos no tiene una funcionalidad poco importante, sino que cumple una labor esencial, ya que tiene que estar nombrado por lo general en sentido contrario a las manecillas del reloj, 1, y 2 es un número que no se debería repetir, ya que básicamente representa el código del espacio. También tener en cuenta que este room number normalmente está asociado a la forma como se entran a los espacios. Por lo general las empresas lo organizan donde, si por ejemplo el número empieza por 100, es porque el espacio empieza en el primer piso
y ese es el espacio 00. Luego el siguiente espacio que vendría sería el espacio 01 y así sucesivamente. Este room number no solamente es importante para las habitaciones, sino también es importante para las puertas. El door number. En el door number pasa lo mismo. Como mencionaba antes, y viendo bajo el estándar de FFKR, un door number, vamos a pasar aquí a una vista de planta general. El door number siempre va a estar asociado al espacio, o sea, es decir, el número de la puerta siempre va a tener el espacio contiguo a ella, ya que en Estados Unidos se trabaja cada una de las puertas de manera instántica, o sea, es decir, una por una, a diferencia de la metodología colombiana, que es tipificar las puertas. Entonces, si por ejemplo el espacio reception tiene el espacio 102, la puerta va a ser 102. En el caso de que la puerta tenga más de un espacio, es decir, en este caso donde la puerta es la 106, el espacio que la puerta que abre el espacio va a tomar la primera, 106A en este caso, y seguramente va a haber un 106B, si en el caso de haber otra puerta que acceda a esa misma parte. O por ejemplo, que sería esta de acá. En este espacio de aquí, normalmente las que van con A y B, dependerá mucho del estándar del cliente. Puede ser alfanumérico. Normalmente los estándares de Utah son alfanuméricos, es decir, tienen el número más la letra A, B, C, D. Pero en el caso de Miami encontraremos estándares donde literalmente manejarán punto 1, punto 2, punto 3. Otro importante que hay que ver es Reference Node. Normalmente a nivel, para efectos del proyecto, va a ser una codificación para poder mostrar una descripción. Pero para efectos de Revit va a ser la Keynote, la conocida Keynote que nosotros vemos en los proyectos. Glazing Type va a ser un símbolo que se coloca encima de las ventanas y encima de los muros cortina. Entonces, este símbolo lo encontraremos normalmente en Revit en dos partes, como Wall Tag, y lo encontraremos como Window Tag también. Vamos a ver un ejemplo donde se ven los Glazing Types. Hay que tener en cuenta de que el análisis de un estándar tiene que verse exactamente qué se está referenciando en esa vista particular. O sea, no cualquier cosa se puede mostrar en cada vista. Por ejemplo, aquí se ve el Glazing Type y se ve la Keynote también del espacio, pero no todos los elementos se les hace Keynote, solamente algunos elementos muy específicos. Luego encontramos el Partition Wall Type, el cual hay que analizar también con mucho cuidado. Ese lo explicaré en un video mucho más adelante, pero tiene su forma particular de usarse y de hacerse. Dentro de los símbolos posibles que vamos a encontrar, también encontraremos los de vistas. Entonces, dentro de los primeros están las Interior Elevation, donde en la parte superior encontraremos el Detail Number de la vista donde está colocado, y en la parte inferior encontraremos el Sheet Number. Luego tenemos las Building Sections, las cuales en la parte superior tenemos lo mismo, el section number, aquí llamado según el estándar FFKR, pero al igual de Revit es un detail number. Y luego el sheet number, que viene siendo el número de la sheet donde está colocada esta pista. Para tener un entendimiento mejor, vamos a ir un momentico a la sheet. En el caso de una sección a estándar colombiano, uno diría que la sección tiene, por ejemplo, sería el corte número 1. En este caso aquí vemos que dice B1 a E301. Si nos dirigimos a esa página, básicamente FFKR trabaja con algo que se llama una grilla de detalles. Esta grilla hará que los detalles se enumeren según el lugar donde está ubicado su viewport. Es decir, por ejemplo, esta sección está ubicada en el cuadrante A1. ¿Cómo sé yo que está en el cuadrante A1? Porque básicamente en el lado izquierdo, desde la parte inferior a la parte superior, van las letras A, B,
C, D y E. Y de izquierda a derecha van a ir los números 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo del lugar donde esté ubicado el detalle, se va a colocar la combinación de estos dos. En este caso, el detalle está mirando casi a la grilla de la 1, que diría yo más bien que es una 2, pero si ellos lo colocaron así, se coloca A1 en este detail number de la vista. Y la sheet donde está ubicada es la A301. Lo mismo pasa con los wall section, la exterior elevation, casi con la mayoría de los detalles dentro del standard FFKR. Maneja esa numeración, el detail number en la parte superior y el sheet number en la parte inferior. Vamos a encontrar los detalles que van a ser llamadas, los callouts, exterior elevation y los wall section. Los wall section hay veces en que se encuentran como un callout dentro de la sección. Otras veces se hace como literalmente una sección con una tipología diferente y un símbolo distinto. El detail title, si nos damos cuenta, esto está un poco desactualizado, pero normalmente maneja más o menos lo mismo. En la parte inferior, en la parte izquierda, se va a encontrar el número de detalle, que es el que hablábamos ahorita, luego el título de la vista, o sea, el título del nombre de la vista, y la escala en la parte inferior. Esto puede variar un poco según el estándar de la empresa, pero básicamente se maneja así. Revision Delta va a decir el número de la revisión que se está mirando, pero este formato normalmente va a ir de color rojo. Finish Tag, que no se suele usar tanto, normalmente serían fachadas y en planos de acabados, pero en el caso de los acabados normalmente se asigna a los planos, a las room. Por lo tanto, no es un parámetro convencional, sino que es un parámetro creado de texto que se le coloca a cada una de ellas. Y los Millwall Tag, que vienen siendo los tags para lo que vienen siendo los Foreign Tours, los Foreign Tour Systems, es decir, los muebles.